Estado La Guaira, considerada la puerta de entrada de Venezuela, una entidad con gente agradable, trabajadora y resistente. Un estado de Venezuela que tiene el sello del lejano pasado. Ritos ancestrales son los predominantes en la zona, donde el golpe del tambor es dueño y señor. Una región de Venezuela que guarda en sus entrañas los recuerdos más crueles que pueden ocurrir cuando se desafía a la madre naturaleza. Una parte del país que ha sido víctima de fenómenos naturales, 1812, 1951, y el peor de ellos, hasta ahora, el de aquel miércoles negro, 15 de diciembre de 1999, el día en que el cielo lloró sobre La Guaira. A 21 años después de la llamada tragedia de Vargas, sus sobrevivientes aún recuerdan la intensidad de las lluvias, que con sensación a miedo no cesaban, y un fuerte olor a tierra que traía consigo el dolor, sin dejar a un lado el color azafranado que pintaba el cielo de aquel día con matices a tragedia. Un fenómeno natural que dejó cicatrices casi imborrables en el litoral central del país. Considerado, y escuche bien, el peor desastre natural ocurrido en Venezuela después del terremoto de 1812, donde para muchos se les apagó la luz. En este audiovisual nos pasearemos por aquellos días de 1999. Era miércoles por la madrugada. El país amanecía con aires de democracia, pues se celebraría ese mismo día 15 de diciembre de 1999 la consulta para un referéndum constitucional o referéndum aprobatorio, impulsado por el recién, en ese entonces, presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Ese día tendría como fin aprobar o no el texto del proyecto de constitución redactado previamente por la Asamblea Nacional Constituyente instalada para el momento. Esto era lo que ocurría en el país, pero en el estado La Guaira, la cruel realidad era otra. En el litoral central del país, la madrugada del miércoles apenas dejaba colar en el cielo la luz del sol. Un pequeño aguacero con tonos grises ya anunciaba lo que nadie quiso vivir. Empezó, bueno, lloviznaba así, un día no, y hasta que comenzó y dale. Yo le digo, esto no me está gustando. Eso empezó en la madrugada del miércoles. Empezó. Estaba lloviendo, ¿no? Pero no había hecho eso. Eso comenzaron esos cerros a bajar. Ese cerro de allá, eso bajaba para abajo, por aquí, por allá. Eso se sentía, pero mira, eso se sentía como que era un terremoto. Porque de todos lados eso hacía así. Esto hacía así. Las casas se iban enteritas. Allá adentro había una casa grande, dos. Esa casa se fue a las 6 de la mañana, así enterita. La nieta mía dice, ay, abuela, se fue la casita. Nosotros, bueno, como vivíamos aquí, nosotros veíamos las cosas, pero, Dios mío, ¿para dónde corremos? ¿Para dónde vamos a correr? Los nietos míos, uno, corrieron por esa montaña, salieron por allá, por Cianaiguatá, salieron. Otros quedaron en el monte, porque iban heridos. Y entonces, como no tenía quien los auxiliara, se ensangraban, se quedaban por el monte. Yo recuerdo que esa noche empezó a llover, a cesar, y yo le digo al papá de mis hijos, Jensi, no sé, pero yo siento algo, o sea, no sé, no me preguntes, pero no sé si muchas personas creen los sueños, pero yo sí había tenido 3 días antes sueños de tragedia. Preparé un bolso que nunca me imaginé que yo tenía ese instinto, algo me decía, yo sola, y yo caminaba, yo le decía a él, algo va a pasar. Resulta ser que empezaron estaba yo en la sala allá arriba, y empieza ese olor a fango, y yo le decía, algo viene, porque me huele mucho a pantano. Cuando a las media hora empezamos a escuchar esos palos que vienen como una muralla, pero que se está desprendiendo las montañas, ¿ves? Y eran los jabillos, porque todo esto era muchos jabillos
recuerdo yo que eso reventó, se explotó el río en sí, así en el centro del pueblo, como a las 6 de la mañana. 16, muchas personas dicen que fue a las 5, pero exactamente fueron a las 6 de la mañana, porque esa noche nadie aquí en la parte de la subida del Zapatero durmió, ¿ves? Las zonas más populares del estado La Guaira se vieron afectadas. Vecinos de Los Corales, Naiguatá, Catialamar, Galipán y de la desaparecida Carmen de Uria relatan el evento que aún sigue intacto en sus pensamientos y que cobró la vida de miles de personas. Porque a las 6 de la mañana del 16, cuando se cayó el dique allá, que empezó a arrastrar, y cuando se iba a las casas, los portugueses estaban ahí, me la pasaban, y es el que le acomodaba las mercancías. Vi cuando la casa se vino y se la trajo. No, yo me quedé en la casa porque estaba pendiente de los muchachos. Los muchachos míos se fueron por la montaña y todo ese cerro se bajó. Todo lo que es monte, pues. Y yo quedé, lo llevo todo. Se fueron por ahí, por esa fila para arriba. ¿Está aquel quemado allá? Allá puso el hijo mío una bandera allá. Una bandera, un caucho naranjado. Y yo subí por esos barrancos para arriba. Bebí agua del cerro que salía así del cerro. Subí por ahí, llegué allá al cerro, allá, buscándolos por allá. Conseguí unos pedazos de sábana, y no, aquí estuvieron, pero bajé para el río, no los conseguí. Me volví a subir, me volví a bajar por aquí. Y ellos salieron por allá por el Tigrillo. Y aquí la gente me decía, aquí dan un negocio de todo aquí. Yo me paraba a hablar con ellos ahí. ¿Tú no tienes miedo? Que estás en la orilla del río y el río te lleva. No, hombre, cuando el río me lleve a mí, yo lo dejo a ustedes nadando. Bueno, lo que era esta hora de entre 8, 9 de la noche, plena magnitud. Se va la luz, quedamos incomunicados, se empieza a desprender. Ya esto eran desagües inmensos de lado y lado, no hallamos por dónde salir. Pero esa madrugada, como te estoy contando, entonces pendiente del que estaba herido, el que estaba bañado de agua, toda la ropa bañada de agua, arropando a los más mayores con sus cobijas, teniéndolos ahí, tú sabes, un cafecito. Siguió lloviendo. Cuando amaneció ya nosotros vimos luz porque ya veíamos qué es lo que había pasado, cuál era la magnitud. Entonces empezamos poco a poco, ya bajaron las corrientes un poco. Entonces, ¿qué hacíamos? A sacar la gente que teníamos aquí y bueno, vigilantes pues, de lo que había en las casas y eso, y averiguando cuántos muertos había habido esa noche. Entonces nos trasladamos caminando. Si alguien, porque fíjate tú, se fueron las comunicaciones también, no había comunicación. Los radios ya no tenían cobertura porque la antena estaba en el Picacho. Entonces nos empezaban a llegar la información, mira qué pasó por allá, bueno, mira tantos muertos en San Francisco. Una avalancha se desprendió, se llevó la casa, sacó al papá, al abuelo. A la abuela se llevó uno de los hijos y a un nieto, 4 muertos en un sitio. Otro sitio, mira que en el rancho tal, habían 4 obreros ahí que estaban ahí trabajando en esa casa. Vino una avalancha también que salió detrás de la casa, se lo llevó. Que en la zona de Manzanares, el hijo de Raimundo Santana, se le vino un derrumbe detrás, un volcán de agua como llamamos nosotros, se saturó. Se le metió entre el rancho, hay 3 muertos. Bueno, lo recuerdo que empezaron las lluvias, llueve, no deja de llover. Yo embarazada con mi niña ya con 8 meses de gestación y bueno, eso fue horrible. Todas las personas que sacaban de los ríos, de los cerros, todos llegaban a mi casa. Yo los bañaba, los cambiaba y le ponía ropa de mis hijos, no me importaba nada, viendo la situación que estábamos pasando. Todo empezó lloviznando así como una tarde normal, empezó a llover, un día que no amaneció de tanta lluvia, todo era lluvia. Ya no era normal porque muchos días de lluvia las gotas eran incesables, las gotas cuando caían en el techo eran sorprendentes, eran escalofriantes pues. Ya no era una lluvia tan fuerte que nos atormentaba. Y que sin embargo las aguantamos. Muchas de mi familia se fueron hacia abajo, hacia otras casas y yo no, yo me quedé en mi casa pues. Para el momento, García Carneiro, el actual gobernador de la entidad y quien formaba parte del equipo de trabajo para la época de Hugo Chávez, vio en el rostro de los guaireños el fantasma del deslave del 99. Días en donde definitivamente la angustia, el dolor y la tristeza eran los protagonistas. Con dolor, el rostro de la gente, el sufrimiento,
lo que significó para este pueblo en esos momentos tan duros, tan difíciles, el ver la gente llorar con tristeza, con dolor, con profundidad, algo que no nos podemos imaginar ahorita de lo que se representó, porque para donde tú tiraras la vista había aquella tristeza, pensando la gente mucho en sus muertos, pues, en sus seres queridos, pensando en sus hijos que perdieron, en sus padres que también perdieron. La gente estaba tan atribulada, yo diría que en ello había un dolor tan grande que no sabían expresar lo que su rostro decía. Había tanta angustia. Eso lo podemos calificar como angustia, dolor, tristeza, llanto. El resto del país marchaba normal. Los centros de votaciones de las otras entidades abarrotados, celebrando otra fiesta electoral. Pero en Caracas, capital de Venezuela, ya existían síntomas de alerta por lo que ocurría en La Guaira. Chávez, dada la preocupación cuando le dan la noticia de que en este momento mucha gente estaba en los centros de votación. Acuérdate que estamos hablando de la aprobación de la nueva Constitución, que iba a despertar el nuevo rumbo de la patria, crear las bases fundamentales de la nueva república. Por supuesto había un entusiasmo impresionante en las calles, pero lamentablemente eso no correspondía con la realidad de La Guaira. Por un lado había mucha gente contenta, pero por otro lado, como el caso de La Guaira, había la tristeza marcada. Ya habían 3 días lloviendo, la gente no podía salir a votar. Y bueno, y se despertó aquella furia donde piedras de diferentes tamaños, hasta inmensas, que llegaron hasta golpear las columnas de edificios, arrastrar con vivienda. Eso fue pavoroso, tenebroso. Yo diría que en el fondo de mucho dolor, de pánico. Cuando tú ves algo que te sorprende y algo que por lo menos tú cuando evalúas que aquella catástrofe pareciera que se estuviese acabando el mundo. La gente dice, ¿qué está pasando? Se está acabando el mundo. Porque pareciera que él vive su momento, lo lleva a un imaginario que es lo que está pasando en todas partes. No, era únicamente en La Guaira. Pasadas las 5:15 de la tarde del miércoles 15 de diciembre del 99, las lluvias en La Guaira ya empezaban a causar derrumbes e inundaciones y que, por supuesto, empezarían a cobrar vidas humanas. Un fenómeno natural que poco a poco tomaba forma de tragedia. Aproximándose la noche de ese día gris, un contacto televisivo por parte del presidente de la República, Hugo Chávez, informaba al país con carácter oficial de la situación. Hasta hace pocos minutos me llegó el último reporte y debo decir con inmenso dolor que en el estado Vargas, hasta ahora, y pidamos a Dios que no haya más víctimas, hasta ahora me informan que han sido rescatados 37 cadáveres. Así que pidamos a Dios por el descanso eterno de estos compatriotas, desde lo profundo, desde lo más profundo de nuestra alma, de nuestro corazón, nuestro sentimiento de pesar a sus familiares, a sus vecinos, a tanta gente que tanto ha luchado, Dios mío, y que tanto ha esperado un renacimiento como el que hoy estamos viendo, el que hoy estamos presenciando. Por una parte con esta tristeza, por una parte con este dolor y por otra parte con una gran esperanza, con un gran optimismo, con una gran fe en nosotros mismos, en Dios, en nuestro pueblo, que sabe sobreponerse a las dificultades. A pesar del nacimiento de una nueva constitución ese día, que daría el nombre de la República Bolivariana de Venezuela, el presidente Chávez aseveraba que no habían motivos para celebrar, pues la tragedia del estado La Guaira ocuparía la atención de toda una nación que, a pesar de las dificultades suscitadas ese día, Chávez estaría dispuesto a solventar la situación que cada minuto era más crítico para la gente del litoral. Citando a Bolívar, invitándolos a todos a este día 15 de diciembre, día que quedará para la historia nacional
hemos escrito una página más para nuestra historia, hermanos. Anoche lo dije citando al Padre Libertador: si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella y la haremos que nos obedezca. Recordando y tomando el ejemplo de Bolívar, a quien llegaron a llamar algunos en su momento el hombre de las dificultades, el hombre que condujo al pueblo venezolano por encima de cuántas dificultades, cuántos desastres para hacer la independencia. Quiso Dios hoy, y así lo asumimos como católicos, como cristianos, que una tragedia enlutara a la nación venezolana precisamente en el día de su renacimiento. Qué cosas, ¿no? Qué signos de estos tiempos. Aún sin ocupar la responsabilidad de ministro de la Defensa de la República, García Carneiro ya estaría en defensa de la nación, que para el momento lo llamaba. Y más aún, ese 15 de diciembre, cuando todo se iba consumiendo entre agua, lodo, pantano y el terrible pánico que ya invadía a los habitantes de La Guaira. En el momento que se tiene conocimiento de que habían 3 días consecutivos de una lluvia pertinaz en La Guaira, ya estaba la alerta, y esa alerta le permite al presidente Chávez conocer de que el desenvolvimiento del proceso de elecciones que se está llevando a cabo, como era en este caso la votación por el sí para aprobar la Constitución, él sabía que había algo que estaba con dificultad, y ese algo era La Guaira. Algo que él le decían que había una inestabilidad atmosférica y que tenía 3 días lloviendo, que había torrencial aguacero, que estaba débil la votación en el estado. Por esa razón, cuando él me llama, me dice: García Carneiro, llégate hasta La Guaira, ¿qué pasa? Activa todas las Fuerzas Armadas, busca la forma de cómo prestar apoyo, que parece ser que las cosas se están poniendo cada día más difíciles, más complicadas. Y bueno, inmediatamente nos activamos, llegamos aquí a La Guaira, vimos que empezó a sentirse el torrencial aguacero con más fuerza, y en la medida que íbamos avanzando ya venía la luz de piedras y promontorios de tierras que realmente apabullaban todas las canales, se metían por entre las casas, el agua salía por las ventanas. Eso fue pavoroso, pues. Para la tarde del día jueves 16 de diciembre del 99, los estragos causados por el fenómeno natural ya habían comenzado a destruir y devastar lo que a su paso conseguía. Las zonas de Catia la Mar, Carmen de Uria, Caraballeda, Los Corales, Macuto, La Pichona y urbanizaciones adyacentes eran apenas lo que el río y la lluvia se llevaba. Para la noche del 16, los árboles, carros, escuelas, autobuses fueron arrastrados por las aguas de la muerte. Los edificios, las casas, los cerros fueron tapados por la feroz corriente, quedando todo cubierto del pantano más rojizo y fúnebre posible, que dejaba a su paso un indeterminado número de víctimas mortales y sobrevivientes que quedaron para narrarnos lo que ocurrió. Algunos sobrevivientes de los Javillos, extinto sector La Pichona, de Catia la Mar y otros vecinos son uno de ellos. Bueno, ese día como a las 9 de la noche yo me encontraba en mi casa, ya casi lista para acostarme. Y me acuerdo que como a las 10 de la noche me tocaron la puerta. Yo me había acostado y yo ni siquiera sabía lo que estaba pasando. Ya cuando salgo veo que el agua me llegaba casi por la cintura y venían bajando bombonas y la gente gritaba. Yo, ¿qué pasó? Tuvimos esa noche que fue eterna, parece que nunca iba a amanecer. Para la parte de atrás, personas que ayudaban con mecate subían a las personas muertas en silla, tapadas en sábana. Y nosotros decíamos, Dios mío, ¿qué está pasando? ¿Será que esto está pasando a nivel nacional? El día del 29 yo lo único que pensé, este es el apocalipsis. Y nos arrodillamos y oramos. Bueno, imagínate un poco de gente arrodillada y orando, abrazada.
arrodillada y orando, pero una sala llena de gente arrodillada y orando, pidiendo misericordia. Niños, viejos, adultos pidiendo misericordia ante los ojos de Dios. Entonces, yo digo que el pueblo venezolano tiene un poder tan grande y no lo utiliza, que es la oración. Bueno, hermano, vino la ola, que vino la vaguada, que vino la ola gigante, donde yo estaba parada, que decía, sáquenme a Simón, sáquenmelo. Por ahí pasó la ola, yo me hubiera muerto. Se llevó la casa de la señora. Cuando vino a ver la señora, la dueña de la casa, no murió. ¿Tú sabes dónde se quedó? Ella se agarró así de una piedra y de ahí la consiguieron así, en la oscuridad y con linterna. Después que ya pasó la broma, se fueron a buscar y ella estaba así, guindada así, se quedó atrapada en la laja. Eso lo recuerdo yo como la peor tristeza, como la peor pesadilla, como, cónchale, como lo peor que le puede pasar a alguien. Ver la impotencia que tienes, ¿verdad? De no poder ayudar a quien veías cómo iba una avalancha de agua hacia abajo, y fuimos mucho lo que buscamos parte del cerro, porque yo vivo hacia el lado que da el cerro, la parte alta, pues. Entonces, el desespero de mucha gente conocida, porque las que sobrevivieron del sector La Pichona, que son también conocidos, que posteriormente nos encontramos y nos amamos y nos hablamos y nos abrazamos, estuvieron internados en el cerro casi por 5 días, ¿verdad? Con bebés en brazos, que también decían que buscaban, pero por todos lados, eso era torrenteras que llaman los cerros, bajaba mucha torrentera. Entonces, no sabían por qué lado íbamos a buscar. Te lo digo porque yo también busqué parte del cerro, pues, en la parte de la Roraima también buscamos parte del cerro. Llueve en las montañas y aquí la brisa nos trae ese olor a tierra, ese olor a pantano, ese olor a azufre, ese olor que nosotros, los que vivimos el deslave del 99, por lo menos mi familia, mi persona, nosotros estuvimos desde las 8 de la noche, 9 de la noche, 10 de la noche, corriendo de una casa a otra casa. El agua, el pantano nos llegaba hasta aquí y estábamos, bueno, súper asustadísimos. No pensamos que era fin de mundo, porque en la Biblia está escrito que Dios dice en la Biblia que Él no va a acabar el mundo de nuevo con un diluvio, pero no sabíamos qué estaba sucediendo. Pero ese olor nos ha marcado fuertemente, compadre. Mira, es algo que llevamos en las venas, que llevamos que nos transporta a ese día. Y es que nos transporta, porque te estoy diciendo la realidad. Mira, es olerlo y es vivir aquel momento tan horroroso, pues. Ese olor a tierra, ese olor a azufre, ese olor que tú levantas así, parece como un venadito, como cuando está oliendo el monte que se va a comer. Por aquí huele a retoño. Así mismo, uno se levanta y dice, oye, está lloviendo allá arriba, vamos a esperar qué pasa. A partir del 15 de diciembre es declarada una nueva alerta en el estado La Guaira, debido a las fuertes y devastadoras precipitaciones que habían causado grandes deslaves y derrumbes en las faldas de la serranía del Guaraíra Repano. El río San Julián, que nace en el pico oriental de la Silla de Caracas, ya hacía de las suyas, pues desembocaba en Caraballeda. Los terribles vientos siguieron cobrando vidas humanas, arrastrando gran cantidad de sedimentos con grandes volúmenes de agua, que traía consigo enormes rocas de hasta 9 metros de diámetro, lo que se puede comparar con el tamaño de un autobús. El Estado venezolano responsablemente asumió lo que ya había dejado de ser un pequeño episodio natural para convertirse en la tragedia para la hora. 11 estados del territorio venezolano se habían visto afectados por el fenómeno meteorológico, pero causando estragos infernales exactamente en La Guaira. Las vías de acceso a La Guaira estaban trancadas por el deslave, lo que hace que se inicie rápidamente la ayuda por aire y por mar a dicha entidad. Los niños y las personas mayores eran los primeros en ser rescatados. Y ahí estuvo Chávez, quien acompañado de su equipo de trabajo no tardó en dar respuesta a un pueblo que necesitaba ser rescatado. Yo, Zenaida, vi al presidente tirarse en helicóptero para tirarle comida a la gente y ver, se tiró con paracaídas a ver qué era lo que estaba pasando. Él quería ver con sus ojos, él quería constatar, porque de verdad la gente dice
Y decía, no, que el presidente, que esto nos pasó porque por blasfemo, porque si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella, haremos como los Vedecas, como Simón Bolívar. Bueno, mala suerte. Pero lo que iba a pasar, iba a pasar. Mire, antes nosotros llegábamos, no nos faltaba comida ni nada de eso. Nos daban ropa, nos daban comida, nos daban colchón. Y para los niños también, a los niños sobre todo, le daban de todo los niños, daban medicina, pañales, todo, de todo. De eso no puedo decir nada. Gracias a nuestro presidente Chávez, fue la respuesta más rápida que hubo. De verdad me quedé impresionada. Todo el esfuerzo que hizo nuestro gobernador García Carneiro con nuestro presidente Chávez, ayudando con los helicópteros, las respuestas que hubieron de Cruz Roja que llegaban aquí, nos traían ropa, nos traían la comida, todo, o sea, todos nos organizamos rápido. Claro, bastante ayudó, caminó con los agentes damnificados, ya cargó gente herida, gente enferma, todo eso. Nosotros lo vimos a él caminando junto a nosotros. Yo le dije al teniente que estaba ahí, que estaba por arriba por un brazo. Observando una señora se cortó con una plancha así. Y yo, ¿qué será que quiere ser presidente ahorita con esto que está? Chávez seguro andaba por Caraballeda en el jeep allá repartiendo, ando con la gente y bajaban el helicóptero, le comía a la gente en los corales. A mí me contó un señor allá en la Gran Colombia, que él bajaba con el helicóptero y le daba comida a la gente arriba en el edificio. Obviamente estaba nuestro presidente Chávez, un hombre que verdaderamente luchador y nos dio la mano y apoyó a este Estado Vargas, en donde vinieron ayudas internacionales por él, pues, porque de verdad que es un señor todo un líder y un apoyo total con él, pues, y él nos ofreció, obviamente él vino a Vargas y nos ayudó de una manera, otros vinieron las ayudas, lo que llamaba ella las Cruz Roja y toda esta gente, sí nos ayudaron, gracias a Dios, para el momento, bueno, tuvimos esa ayuda. Definitivamente todo un país movilizado para ayudar al noble y digno pueblo del estado La Guaira, quienes eran víctimas de una catástrofe con resultados devastadores que por cada movimiento que daban las agujas del reloj marcaba un antes y un después de todo aquel que presentía el momento. Algunos sectores de Carmen de Uria, Caraballeda y la zona del Río de Piedra Azul apenas dejaba ver con la luz del sol lo que estaba ocurriendo. 15 de diciembre de 1999, en el Consejo Nacional, en la Junta Regional que funcionaba en Camurichico, en las vías hacia Caraballeda. Por cierto, una edificación que fue tapiada unas horas después de haber yo estado en ese lugar retirando las credenciales de testigos para el proceso de referéndum para aprobar la nueva Constitución. De 8 de la noche aproximadamente, lluvia muy copiosa en pleno Consejo Nacional Electoral, impresionados los que estábamos allí, impresionadas por la copiosidad de la lluvia. Era realmente una situación muy particular, daba como miedo y fui a mi casa. En mi casa, cuando llego a la urbanización Armando Reverón, Guaracarumbo, mejor conocida, todos los edificios de esa urbanización, 27 en total, estaban inundadas las plantas bajas. No era una zona de riesgo, allí no pasó mayor cosa, sino inundaciones de muy alta escala en todos los apartamentos de plantas bajas. Desde allí comencé a hacer llamadas a la radio, a una emisora local, para chequear qué estaba pasando en el estado. Y pude ver cómo en el agua iban vehículos, iban lavadoras, iban neveras, iban restos de vivienda e iban personas. Muy doloroso ese día. El otro día, bueno, casi que no dormimos, escuchar todas las noches la radio y pudimos ir viendo ya algunas imágenes en la madrugada de lo que estaba ocurriendo, sobre todo en el este, en Los Corales, en Tanaguarena, en el Tigrillo, en Naiguatá, toda un eje costero donde todos esos ríos que convergen, 23 afluentes, hablan los investigadores, que se dieron cita esa trágica noche del 15 de diciembre. Aquí en este puente donde estamos, en Piedra Azul, que es el nombre de este río, este puente no existía. Antes el paso del río era el propio río, porque era un río que muchos años no tuvo agua.
Y bueno, lo que ocurrió en ese fenómeno que ocurrió aquí es que se llenaron las cabeceras de los ríos, llovió mucho en los copos de las montañas y se produjo esa inesperada sorpresa de tantos ríos que convergieron en tantos lugares, en 23 afluentes que tomaron, 23 sectores anegados, inundados y sobre todo, bueno, una tragedia sin precedentes. Para el 21 de diciembre de 1999, las cifras de fallecidos, aún sin carácter oficial, se calculan de al menos 30.000 personas. Todos, lamentablemente ahogados y algunos tapiados entre las derrumbadas casas de las zonas más populares del hoy en día estado La Guaira. Pérdidas humanas que aún son recordadas con añoranza. Un 15 de diciembre de 1999 que definitivamente negó la Navidad de todo un país. Y mi sobrina, yo la perdí ahí, ella estuvo en todo momento, tía, ¿qué vamos a hacer? Ella tenía 15 años cuando eso. ¿Qué vamos a hacer? Y ella dijo que se iba para que su novio, que ella hoy iba a estar tranquila, pues. Y ella se derrumbó su casa, que ella se iba a sentir segura ahí, se vino a la casa del novio. Se perdió, murió. Sí, mi hermano la consiguió tapiada. Cuando llueve yo quiero arrancar a correr, si estoy en la casa, que veo que dura mucho rato lloviendo, me quiero salir de la casa corriendo. Pero además yo soy profesora jubilada, en ese tiempo todavía estaba activa en educación, pude ver el dolor de mis alumnos, de una alumna mía de apellido Romero, Sol Romero. Allí se murieron 11 personas de esa misma familia, en Llano Adentro, otro barrio que lo afectó mucho la tragedia porque otro afluente de río pasó por allí y arrasó con muchas vidas en Llano Adentro. Sol Romero fue mi alumna en el Liceo José María España, su madre, toda su familia, 11 personas desaparecieron. Pero también recuerdo al profesor Germán Guías, de aquí más abajo, de aquí del Rincón. Cuando bajemos hay una zona que se llama Las Perlas. Allí en Las Perlas el río crecido fue a descansar y arrasó con vidas completas. Y Germán Guía, un profesor de matemáticas del licenciado Aranda, que antes fue obrero y después de obrero se hizo docente, Germán Guía desapareció, no lo pudimos encontrar. Como a las 6 de la tarde me dice, mamá, yo me voy a ir porque estoy pendiente de los niños. Yo le decía, pero mira, tú no estás viendo los niños. Los niños le hacían así, con un pañuelito, y él que va. Él decía que no, que sus hijos se habían muerto. Ya no, míralo dónde están. Entonces él se fue. Él que se va y el papá que se muere. Yo vi algunos, otros no. La muchachita me decía, abuela, vea para allá. Yo le digo, no. Sí, abuela, vea para que usted vea. Yo no. Entonces siempre la curiosidad. Miré uno, estaba debajo de un carro. Ya los perros le habían comido los pies. Pero miren, en la orilla de la playa, allá habían así, porque lo iban sacando y poniéndolo ahí. Una hija que el esposo mío tenía, pero no mía, ¿no? Otra hija. Estas se fueron enteritas, entonces fueron toditos. La mamá, el papá, los hijos, los nietos, todos. Entonces fueron todos. Y bastante familia que se fueron, pero completica la familia. Una avalancha se le mete en el cuarto, la saca por la puerta y mi compadre la logra agarrar por la mano en ese momento. Eso fue, bueno, la salvó de milagro. Después ella falleció con el tiempo. Y Bartolo también falleció de esa época porque Bartolo lo perdió todo. No hubo muerto, logró salvar a la mamá. Y bueno, para nosotros salvar una vida en ese momento era un reto, claro, y era ganancia. Imágenes que quedaron plasmadas para siempre para quien estuvo allí. Un suceso inesperado que ameritó el despliegue solidario de un Estado y un poder popular que luchaba por su vida. Gente llorando con angustia la pérdida de sus seres queridos. Niños que aparecieron después y personas que aparecieron que la daban por muerta, aparecieron entre las piedras, debajo de los carros. Cosas que uno no se explica cómo se salvaron. La niña que se sentía un movimiento en una quebrada y decían, ahí hay una persona, y cuando de repente
Cuando chequeamos, estaba una criatura haciendo señales de que había allí, de que estaba allí. Cuando sale una niñita de 12 años. Todos son cosas, dramas duros que se vivieron. Y nosotros activados con todas las Fuerzas Armadas. Bueno decir que desplegamos nosotros 14 unidades de helicópteros. Se sumaron 16 para 30 helicópteros, sacando gente de todas partes. De esas 16 unidades de helicópteros eran personas civiles que ante la situación se solidarizaron con el pueblo y buscaron sus unidades aéreas y se pusieron a sacar gente. Y una de las cosas que yo recuerdo con dolor, que en medio de la operación, un piloto, después que cumple una de sus misiones, en el momento que se regresaba a buscar más, tuvo un accidente con el helicóptero y cae a tierra. Fallecen los tres, pues, el piloto, copiloto y el jefe de máquina. La más grande que nos dio fue que cuando paró ya la lluvia, que vimos el arco iris, que le dimos gracias a Dios, que ya creemos que pasó esa pesadilla, vimos la gente de los sobrevivientes, los pocos que quedaron del sector de La Pichona, cómo llevaban a sus muertos en sábanas enrolladas. Eso, de verdad que mira, de verdad que eso, contártelo ahorita, de verdad, a lo mejor ni me crees, porque eso había que estar y vivirlo. Y no se lo deseo, ¿verdad? Que espero y le pido a Dios Todopoderoso que nunca, más nunca en la vida nos dé esta experiencia. 2 décadas han pasado y muchas personas aún continúan desaparecidas e imposible quizás de conseguir por lo que ocurrió. Seguramente sus cuerpos se perdieron en el ancho mar que rodea las faldas de La Guaira o yacen bajo los suelos de las zonas más afectadas. Pero de lo que sí hay seguridad es que esa película de tristeza y terror que se viene a la mente y sin querer cada 15 de diciembre. Un fenómeno natural que destruyó al menos el 85% del estado de La Guaira. Y estamos acá, desde este emblemático lugar, sitio en donde se recuerda y se conmemora aquel trágico día del 99. Día en el que todo quedó hecho polvo y rocas. ¿Cómo lo recuerdo? Te dije que no me tocaras eso. Eso es algo muy triste, muy triste. Muy triste, muy triste. Bueno, lo que es que confiamos en Dios que no se repita. García Carneiro, cuando cierra los ojos y viene a su imaginación los momentos duros de esos días, recuerdo con dolor la tristeza, el pánico reflejado en el rostro, lágrimas, el llanto, la angustia. Eso es lo que yo recuerdo. Tristeza porque era lo que había en el momento. La solidaridad ahí, por supuesto, se prestaban apoyo unos con otros, tomándolo en cuenta las circunstancias, pero cada quien pendiente de sus hijos y ver cómo cada día pareciera que uno tras otro venían más tragedias. Eso fue compaginándose una con otra y no había descanso. Fueron 3 días duros, difíciles. De allí lo que podemos decir con razón, que hubo el 85% de una población en destrucción total. Se me viene a la cabeza rápidamente una perra que yo tenía, que se llamaba Linda. Ella nos dijo prácticamente, sálganse porque le queda poco tiempo aquí. Nosotros ya estábamos procediendo incluso a acostarnos, bajo pleno palo de agua y bajo pleno algarabía. Pensamos, bueno, estas son cosas que han pasado otras veces y la hemos superado. De repente es una creciente normal como cualquier otra. Ella se quitó un poquito de joya que tenía y guardamos unas cosas, pero la perra no descansó todo ese momento, ya como 7, 8, 9 de la noche, y corría y bajaba y brincaba y se enredaba. Y yo le digo, mira, vámonos. Cuando yo cierro los ojos, lo que siento es dolor. En plena tragedia del 99 se activa todo un despliegue de seguridad y asistencia
a las víctimas, liderado por Protección Civil. Los sobrevivientes eran llevados a refugios dispuestos por la emergencia que se vivía para el momento, siendo el principal de ellos el Poliedro de Caracas, en donde eran atendidos con ropas, calzados, agua potable, enseres, entre otros, atendiendo primordialmente a niños, adultos mayores y mujeres embarazadas. Muchos fueron los países y organizaciones alrededor del mundo que ofrecieron ayuda, cooperación y asistencia, siendo los Estados Unidos uno de ellos. Pero Chávez dijo que no. En el momento se prestó el gobierno de los Estados Unidos. Por supuesto, la respuesta del presidente Chávez fue muy audaz en decir que aquí no queríamos ese tipo de ayuda. Porque ellos, el refrán ese que no dan puntadas sin dedal. Aquí si hubiesen llegado a meter con la supuesta intención de hacer una ayuda humanitaria, se quedan, montan su base militar y no hay quien los saque. También nacieron alianzas internacionales. También tuvo Chávez la oportunidad de pararle el trote al imperio norteamericano en ese tiempo, que quisieron venir aquí que con ayuda humanitaria para repetir el libreto que ellos acostumbran a hacer en cada lado y tomarse para ellos los recursos de los venezolanos y de las venezolanas. Y Chávez tuvo la valentía, en medio de tanto dolor, en medio de tanta necesidad, Chávez jerarquizó por la soberanía, la defensa integral, vio el peligro y le dijo, no necesitamos tu ayuda. Aquí nosotros vamos a reponernos a la tormenta. Y le dijo a la tormenta, estoy dispuesto a encararte. Pueblo está dispuesto a encarar la tormenta. Pueblo, levanta la cara y encara la tormenta. Días duros de tristeza, dolor, impotencia, en donde los amaneceres no eran igual. De hecho, se dice que el sol no iluminaba como antes. El cielo ya no mostraba su azul de esperanza, como era de costumbre. Fueron varios años de tratar de recuperar un estado que se había desaparecido en apenas horas. La gente de La Guaira había perdido quizás los sueños que jamás pensaron alcanzar. El Estado venezolano había hecho gran parte del trabajo de recuperación de las zonas, despeje de las carreteras, búsqueda de personas, atención a las víctimas y lograr armar un rompecabezas que siempre le faltarían piezas. Pero algo tenía que ocurrir, y fue a Chávez a quien se le ocurrió proponerle renacer de toda una entidad a uno de sus hombres de confianza, un hombre solidario, justo y sensible, que entendió perfectamente y tradujo la necesidad del pueblo guaireño, Jorge Luis García Carneiro. Apenas ahí se empezaba a escribir una nueva historia para el Estado La Guaira, quien acompañó a Chávez en toda una travesía por aquel hecho trágico del 99, se le había propuesto no solo asumir el Ministerio de la Defensa para el año 2004, sino la gobernación del Estado La Guaira, por allá, por el año 2008, cuando el mismo Jorge Luis García Carneiro aceptó el reto de transformar lo que la naturaleza se llevó. Una de las cosas que me encomendó fue esta palabra y la recuerdo como si fuera hoy mismo. Me dijo, quiero que me ayude a borrar el fantasma del deslave. 10 años después, todavía esa gente lleva el fantasma en las costillas. 10 años después, todavía no hemos podido lograr lo que yo quiero, ver la felicidad de un pueblo. Te encomiendo, compañero, de corazón que me ayudes a sacar ese estado adelante, que todo es posible cuando nos proponemos las cosas. Y eso fue mi compromiso. Cómo cumplir una tarea que Chávez, siendo mi compañero de promoción, el cual respeté y admiré siempre, fue mi comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, mi compañero. Y siempre hubo el afecto, el cariño, el aprecio y el respeto sobre todo. Y le dije, de aquí nace un compromiso, presidente. Y aquí tenga la plena seguridad de que me voy a dedicar por entero. Voy a trabajarte con cariño. Te voy a dar todo lo que tenga de mí para cumplir lo que hoy tú me estás encomendando. Voy a borrar el fantasma del deslave que se posesionó en este pueblo.
Y así como el ave fénix, mágica criatura de fuego capaz de levantarse majestuosamente, La Guaira surgió de las cenizas. García Carneiro, convertido en gobernador de la entidad, se planteó como único propósito levantar el plan de sueños que le había encomendado Hugo Chávez y borrar para siempre el rostro del fantasma que un día arropó de pánico a los guaireños. Armado de valor, con un equipo de trabajo en diferentes áreas, sobre todo en infraestructura, se empeñó en nuevamente darle alas a un ave que pronto volaría de nuevo. El Estado La Guaira, transformación que fue posible gracias al respaldo en todos los aspectos del gobierno nacional. De inmediato el rostro de La Guaira empezó a cambiar. En su primera instancia, dándole respuesta habitacional a los afectados de la vaguada del 99. Grandes urbanismos de la Gran Visión Vivienda Venezuela fue una de ellas. Asimismo, el turismo tomó impulso nuevamente. Hoy en día, un sinfín de atracciones turísticas, tanto acuáticas y de exploración, se pueden disfrutar. La Guaira, con su estilo colonial del casco histórico, provee a sus visitantes un agradable paseo por sus edificaciones, museos, paseos y calles antiguas. Pero sin lugar a dudas, el mayor atractivo turístico del estado lo poseen sus playas, las cuales fueron recuperadas en su totalidad. Y hoy en día convertido en el estado más seguro del país y convertido además como una entidad potencia en turismo. Y ahora, 10 años después, podemos ver cómo surgió La Guaira como el ave fénix de la ceniza. Hoy vemos un estado vivo, alegre, entusiasmado. Se les nota el rostro de la alegría, aún cuando 20 años después todavía recuerdan a sus seres queridos. Pero hemos logrado cambiar lo que realmente en el pasado fue la tristeza. Hoy vemos un estado que surge con alegría, con entusiasmo, deseosos muchos de retornar como retornaron buena parte de ellos. Muchos donde yo me lo consigo, en Oriente, en Occidente, en Guayana, donde me encuentre, me dicen quiero volver para mi Guaira, porque la ven hermosa, la ven bonita, la ven como hizo el gran despegue de lo que se quería en esos momentos tan duros. Un trabajo de transformación que se ganaría el respeto de propios y visitantes, quienes han palpado de manera inmediata el cambio de rostro para bien del estado La Guaira. En 2008 La Guaira era considerado el peor estado, de verdad que sí. Hoy, 2019, 2020, no nosotros estamos visualizando como el mejor estado de La Guaira, no. Porque también es otro fenómeno tremendo, que uno que vive todos los días aquí, una vez ha trabajado tanto en transformar este estado, que uno no ve la transformación, uno no ve el cambio. Es las personas que a lo mejor tenían, y muchas familias, que el comandante Chávez mandó para allá, para Mérida, mandó para Oriente, y tenían años sin venir al estado, y que hoy en día vienen, y se están viniendo, y llegan, y a lo mejor no son también familias que a lo mejor no guaireños, que tenían tiempo sin venir, y cuando llegan aquí al estado de La Guaira, automáticamente dicen, tremendo cambio. No, aquí no hay otro estado mejor que de La Guaira, tremenda transformación. Era inimaginable la construcción de viviendas por lo ocurrido el 15 de diciembre de 1999, muchas de ellas abarrotadas por estar construidas en lugares no idóneos para ello, debido a que el río siempre busca su cauce, pero con el buen trabajo, la historia cambió. El comandante Chávez rápidamente empezó a inaugurar urbanizaciones. Había gente que se molestaba porque le llegaban los barguenses, pero son decisiones de Estado que un estadista de la talla de Hugo Chávez no le va a temblar el pulso, más allá del malestar que pueda sentir alguien que esté gobernando un Estado, por llevar a alguien para opacar su dolor, para ayudarlo a transitar la vida y a llevar una vida más gratificante. El estado La Guaira se ha convertido en una de las entidades de Venezuela más visitadas en temporada, convirtiéndose así
en uno de los estados preferidos por turistas. Todo ello gracias al esfuerzo y trabajo incansable del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, que a pesar del cerco económico impuesto por el gobierno estadounidense, no ha dejado de inaugurar emblemáticas obras en la entidad, dando continuidad al legado de Hugo Chávez. Sin lugar a dudas, el jefe de Estado ha impulsado el turismo en la región del litoral a través de convenios internacionales y de todos aquellos que siguen apostando al país potencia. Una entidad envidiada no solo por su potencial turístico. El Estado regional, con el apoyo del Ejecutivo, ha logrado la construcción de más de 40.000 viviendas en el estado La Guaira. Aunado a ello, la construcción de colegios, elevados, avenidas, centros comerciales, terminales, lugares turísticos, centros deportivos y obras de gran envergadura. La Plaza Bolívar Chávez y el imponente Estadio de los Tiburones de La Guaira son algunos de ellos. Gestión que se tiene que seguir. El estado se pintó de colores, se pintó de esperanza, se pintó de alegría. Hoy por hoy La Guaira es una de las ciudades más bonitas que tiene Venezuela. Hay que decirlo con toda humildad, pero es una ciudad donde hay una percepción de seguridad extraordinaria, es una ciudad con una recuperación de la infraestructura impresionante. Hoy la revolución nos ha dado una ciudad que no teníamos antes de la tragedia de 1999. Hoy la revolución nos ha dado una ciudad donde se le dio un aprovechamiento a todos esos terrenos ganados al mar y se han convertido en importantes obras que han impactado la calidad de vida de nuestro pueblo, como es, por ejemplo, la avenida José María España, donde se construyó el Coliseo de Arena Hugo Chávez, se han construido instalaciones deportivas, se han construido autopistas, se han construido la avenida Bicentenaria, por ejemplo, en terrenos ganados al mar. El litoral central del país despertó con más fuerza y con más ganas de tener nuevos amaneceres, como aquellos antes del 99. Y que nos enseñó a ser mejores personas, porque fue la única vez que yo vi tanta unión, tanto amor, tanta oración de todas las personas juntas. Hoy por hoy tenemos el Estado Vargas con unas obras demasiado hermosas, a nuestro alcalde Alejandro Terán, también de la mano con el gobernador, están haciendo cada día cosas más bellas para nosotros sentir para tener ese sentido de pertenencia sobre nuestro estado Vargas. Y bueno, hoy por día nos sentimos súper varguenses, súper héroes, súper todo. El afán del Ejecutivo Nacional en conjunto con la autoridad regional de La Guaira siguen intactas. Recuperar en su totalidad la entidad es la tarea. Sabemos que es imposible que el mar devuelva las almas que aquel día arrebató sin compasión a una considerada parte de Venezuela. Voces perdidas que muchos aseguran escuchar en terrenos santos, y pareciera mentira, pero testimonios vivos de aquel miércoles negro aún le piden a las hoy calmadas aguas que les devuelva lo que un día, sin permiso, se llevó. Si luché por libertad, si morí, si vencí, si viví para cantar, si soñé, si creí, si Simón me acompañó entre montes y ciudades, en la esperanza, en la soledad, si nací para amar, si elegí mi porvenir y el nombre de mi patria, si encontré lo que perdí, sigo aquí, sigo aquí, sigo aquí. Si labraremos la tierra y dormiremos en paz, despertaremos felices, un canto de libertad. Simón nos acompañó entre montes y ciudades, en la esperanza, en la soledad, si nacimos para amar, si elegimos
noche sí estamos preparados, camaradas, sí estamos preparados porque para eso se invirtió mucho en el Estado, se invirtió en que nosotros creáramos una conciencia, que a veces somos apegados a nuestras viviendas, sí, a lo material, sí, por cuestiones, pues. Pero ya nosotros, vuelvo a repetirte, cuando llueve y se siente ese olor, y si la lluvia es de noche, que eso es lo que más nos molesta, que lo más que nos, Dios mío, nos estremece, que la lluvia sea de noche. Nosotros no dormimos y bueno, ahí estamos latentes a eso que pueda suceder.